También saludo hasta Londres a la periodista Laura García. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches para ti allá en Londres. Buenas tardes hasta México. Oye, pues el fallo de la Corte Suprema en Reino Unido está reduciendo las posibilidades de un Brexit duro para el próximo 31 de octubre. ¿Reacciones? Cuéntanos. Sí, pues estás en todo lo correcto. Lo que está pasando es que se nos acaba el tiempo y las reacciones en este país han sido primero que nada de asombro. No estamos esperando una decisión tan fuerte, tan crítica y sobre todo unánime por parte de la Suprema Corte de Justicia. En este país el poder judicial es completamente independiente del legislativo y del ejecutivo y no tienden a comentar sobre asuntos políticos, así que no estábamos esperando una respuesta tan directa y tan de castigo para el primer ministro y para su administración. Obviamente los líderes de oposición están llamando a que Boris Johnson reconsidere su posición, es como lo dicen los ingleses, que traducido a español castellano es tiene que renunciar, más le vale que renuncie ya y muy pronto. Mañana regresa el Parlamento a sus actividades y Boris Johnson mismo y su administración se han quedado muy callados tratando de decir, bueno, no estamos de acuerdo, pero no tenemos de otra más que hacerle caso a lo que la más alta corte de esta nación ha dicho. Laura, la oposición había considerado que la medida de Johnson buscaba reducir los márgenes de debate parlamentario para poder asegurarse esa salida del Reino Unido de la Unión Europea con o sin acuerdo para el próximo 31 de octubre. Johnson indica que no está de acuerdo con la decisión, pero que la respetaría. ¿Qué acciones podría emprender el primer ministro británico? Pues primero que nada, como ya mencioné, no tiene más que seguir lo que la Corte ha dicho, que el fallo de la Corte fue un caso civil y no criminal, que no tiene consecuencias penales. Por ejemplo, el primer ministro no se va a ir a la cárcel, ni mucho menos. De todos modos, tienen que hacer caso al fallo de la Corte. Hay varias opciones en cuanto a los tiempos. Hay que acordarnos que justo antes de que se suspendiera el Parlamento, de que se diera esta pausa, los parlamentarios lograron pasar algo llamado la enmienda Benn, que es el apellido de uno de los miembros del Parlamento de acá. Y la enmienda Benn lo que dice es, está bien, perfecto que en ley nos salimos de la Unión Europea el 31 de octubre y que esa es la fecha límite. Sin embargo, dada esta enmienda, para el 19 de octubre, o sea, es menos tiempo, el gobierno del primer ministro, sea quien sea primer ministro, tiene que presentarle al Parlamento una de dos opciones, o un tratado de salida de transición o la propuesta de salirse sin ese tratado de transición y que haya un Brexit duro. Y cualquiera de esas dos opciones tienen que pasar por la Casa del Parlamento, por la Casa Baja. Y si no se logra una mayoría, aunque sea lo más mínima, el gobierno entonces está forzado por ley a regresar a la Unión Europea a pedir una extensión de este periodo de transición. Se complican más las cosas porque la última cumbre de los líderes de la Unión Europea es el 17 y el 18 de octubre, justo un día antes de esta fecha límite que ha puesto la enmienda Benn. Así que al gobierno de Boris Johnson se le está acabando el tiempo, se le están acabando las opciones y está muy difícil la movida política de este lado del Atlántico. Ahora vemos que ya se han lanzado algunas campañas informativas dedicadas para ciudadanos o empresas y prepararse ante cualquier situación. ¿Cómo consideras que en este momento se está brindando el sector empresarial ante la incertidumbre y por supuesto esta cercanía a la fecha del 31 de octubre? Sí, claro, y estamos viendo un contraste muy interesante con la fecha anterior que teníamos como la fecha oficial del Brexit en marzo, donde muchísimas empresas se prepararon mucho, compraron muchísimo más inventario, estando listos y a espera de lo que iba a pasar. Ahora lo que estamos viendo es que las empresas simplemente no saben qué hacer, no saben para dónde hacerse, no saben cómo se va a mover la política y tampoco creen en su mayoría que vale la pena empezar a hacer esa misma compra de inventario y esperarse a lo mejor un poquito más a ver qué es lo que pasa. Lo que sí vemos es que la reacción de los mercados en general hacia la libra está cambiando. Antes se veía como una moneda muy estable, que se podía invertir, que era muy confiable, y ahora hay muchísimas comparaciones sobre la libra, por ejemplo, que se comporta de manera como de un país en desarrollo. Hay muchas comparaciones con Italia, donde la moneda sube y baja dependiendo de los hechos políticos, y eso obviamente, aunque a lo mejor no tiene repercusiones súper inmediatas sobre los negocios en este país, obviamente tiene repercusiones muchísimo más grandes, macroeconómicas, sobre la estabilidad de la moneda y la confianza que van a tener distintos negocios para venir a invertir en este país y confiar en la estabilidad de la libra. Laura, gracias por la comunicación. Buenas noches para ti en Londres. Un gusto como siempre saludarte. Igual estamos al contacto con el último episodio de la telenovela del Brexit. Gracias, Laura.